¿Qué monarquía precedió a la invasión musulmana? Explique brevemente qué evolución política siguió el Islam peninsular hasta los denominados reinos de taifas, 711-1031. Esta es una pregunta de selectividad, de la prueba de acceso a la universidad, que es como se llama ahora, en la asignatura de Historia en Andalucía. Una pregunta corta a responder en unos 10-12 minutos. Bueno, pues vamos a responderla. La monarquía que precedió a la llegada de los musulmanes fue la monarquía visigoda, cuyo último rey se llamaba Rodrigo, derrotado en la batalla del Guadalete en el año 711, cuando las tropas musulmanas llegaron desde el otro lado del estrecho. En cuanto a la evolución política de Al-Ándalus en esta primera gran etapa de la existencia de Al-Ándalus, porque recordemos que hemos de distinguir tres etapas, que son Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Bueno, pues dentro de esta primera gran etapa distinguimos tres fases: el Emirato dependiente, el Emirato independiente y el Califato, como una etapa de transición que ahora diremos llamada la fitna. Describamos un poquito cada una de estas etapas. La primera hemos dicho que es el Emirato dependiente, que se desarrolla desde el año 711 hasta el 756, es decir, es una etapa muy breve. Se llama Emirato porque gobierna un emir, es decir, un jefe político-militar, pero no jefe religioso, como sí lo será el califa. Y se denomina dependiente porque ese emir que gobierna las tierras hispánicas de los musulmanes, es decir, Al-Ándalus, depende del califa que se encuentra en la capital del Islam. Esa capital es Damasco, la actual capital de Siria. En Damasco gobierna la conocida como dinastía Omeya y por tanto aquí el emir de Al-Ándalus lo que hace es obedecer las directrices que llegan desde Damasco. Además, recordemos que en esta etapa lo que es la civilización islámica está todavía en proceso de formación. No se puede decir que estemos ante un momento culmen del Islam, sino ante un proceso de consolidación. Y está clarísimo que en Al-Ándalus la inmensa mayoría de la población va a seguir siendo una población hispano-romana de religión católica, con relativamente pocas conversiones al Islam y con una población que viene de fuera que tampoco es muy abundante. Vienen, por supuesto, árabes, vienen sirios, vienen norteafricanos, estos en más cantidad, pero no son muchos. La inmensa mayoría de la población siguen siendo hispano-romanos. Esa etapa, como hemos dicho, dura poco tiempo, hasta el año 756. Ese año llega desde Damasco un personaje que va a ser nuestro Abderramán I. Abderramán I pertenece a la dinastía de los Omeyas y ha huido de la matanza de su familia en Damasco. Su familia ha sido asesinada y una dinastía contraria, la dinastía de los abbasíes, ha tomado el poder. Además de tomar el poder, los abbasíes trasladan la capital desde Damasco hasta mucho más al este, hasta Bagdad, donde definitivamente se va a consolidar la civilización islámica que llegará con los abbasíes a su esplendor. Pues bien, Abderramán viene a la península ibérica huyendo del conflicto político, huyendo de una muerte que era segura, y cuando se establece en Al-Ándalus decide convertirse en emir. No va a ser fácil, entre otras cosas porque los andalusíes consideran que hay un doble poder. ¿A quién obedecemos? ¿A Abderramán que ha llegado aquí? ¿O al califa que se encuentra ahora
en Bagdad, allí tan lejos. Triunfará, después de no pocos problemas, Abderramán y se convertirá en el primer emir independiente. Con Abderramán I comienza el Emirato Independiente. ¿Por qué se le llama independiente? Pues porque ahora no hay una dependencia del califa que se encuentra en Bagdad, salvo a nivel religioso. A nivel religioso sigue siendo la máxima autoridad, pero está clarísimo que siendo los abbasíes enemigos a muerte de los omeyas, Abderramán no va a obedecerle. Abderramán I, por cierto, es quien al final de su vida construye la mezquita Aljama de Córdoba, que después será repetidamente ampliada. Dentro de esta larga etapa del Emirato Independiente, que va a durar hasta el 929, hay que destacar no a Abderramán I, sino a otro emir, Abderramán II, el cuarto emir omeya. Ese señor, Abderramán II, va a gobernar entre el 822 y el 852, es decir, en el segundo cuarto del siglo IX. Y con él es cuando realmente empieza la orientalización de Al-Ándalus. Cuando la corte de Córdoba, Córdoba va a ser la capital de Al-Ándalus durante todo este periodo de la Alta Edad Media, esa corte de Córdoba, decía, alcanza un esplendor considerable, lujo, riqueza y desarrollo cultural muy importante. Y no es coincidencia que precisamente en el año en el que Abderramán II llega al trono, el 822, viene desde Oriente un personaje interesantísimo llamado Ziryab, que es músico y diríamos hoy influencer, un influencer que realmente va a dejar honda huella en la corte cordobesa. Así que, siendo significativo el paso que da Abderramán I, hasta llegar a Abderramán II, como digo, cuarto emir omeya, no va a haber un auténtico giro de orientalización e islamización de Al-Ándalus. Este periodo del Emirato Independiente dura hasta el 929, un año en el que el emir Abderramán III se convierte en califa, se autoproclama califa. Esto significa que va a tener no solamente la autoridad política y militar, sino también la autoridad religiosa. Por supuesto, esto es a nivel simbólico, porque está clarísimo que durante todo este periodo ya Al-Ándalus ha funcionado con bastante independencia de Oriente. Así que el giro que da Abderramán III es fundamentalmente un giro simbólico. En cualquier caso, para que quedara claro su poder, se hace construir una gran ciudad palatina al oeste de Córdoba, Medina Azahara. Este periodo del califato omeya de Córdoba, no va a durar mucho tiempo, desde el 929 hasta el 1031, ya en el siglo XI, ya comenzando la plena Edad Media. Pero hay una fase final del califato de Córdoba que va del 1009 hasta ese año 1031. A esa fase se le denomina fitna, que significa guerra civil. Y es que en el 1009 Al-Ándalus se fragmenta en una serie de reinos, los reinos de taifas, facciones diferentes que luchan por el poder. De tal manera que en ese periodo entre el 1009 y el 1031 sigue existiendo califato de Córdoba, pero el poder del califa cordobés mengua muchísimo porque es disputado por otros personajes. Así hasta llegar a ese referido 1031 en el que desaparece oficialmente el califato de Córdoba y termina la gran primera fase de Al-Ándalus. A partir del 1031 va a haber solamente reino de taifas, que pronto serán conquistados con un nuevo poder que viene del norte de África, los almorávides. Pero esa es otra historia.